Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una idea que casi siempre damos por sentada, la historia. Pero, ¿qué es realmente? O sea, ¿cómo se construye? Y, lo que es aún más importante, ¿por qué la forma en que la vemos ha cambiado tanto, pero tanto, con el tiempo? Arranquemos. A ver, seamos sinceros. Para muchos, la historia es eso, ¿no? Una lista interminable de fechas, de nombres raros, de gente que ya no está. Algo para memorizar para un examen. Pero, ¿y si todo eso fuera apenas la punta del iceberg? Porque les aseguro que debajo de esa superficie hay un universo mucho, mucho más interesante. Bueno, acá tenemos la definición, digamos, de manual. Y la palabra clave aquí es ciencia. Sí, la historia es una ciencia. No es una simple narración o un cuento. Su trabajo es estudiar lo que pasó y a quienes lo vivieron. Y ojo, no solo a los reyes y generales, sino a todos, a través de un método muy riguroso, el análisis de las fuentes. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y todo esto para qué? El punto central es que la historia nos da, literalmente, las herramientas para entender el mundo en el que vivimos hoy. Para captar por qué la política es como es, por qué la sociedad funciona como funciona, necesitamos mirar para atrás. Nos da una perspectiva crítica y, sobre todo, nos ayuda a que no nos engañen tan fácil. Muy bien. Si decimos que es una ciencia, entonces tiene que tener sus métodos, sus herramientas, ¿no? Como un laboratorio. Así que la pregunta es, ¿cómo trabaja un historiador? ¿Cómo agarra esos pedazos del pasado y los convierte en algo que tenga sentido? Esta analogía me parece genial. Pensemos en quien se dedica a la historia no como alguien encerrado entre libros viejos y con polvo, sino más bien como un detective. Cada objeto, cada carta, cada ruina es una pista, y su trabajo es, justamente, unir todas esas pistas para armar el rompecabezas de qué fue lo que pasó. Y estas pistas, estas fuentes, se dividen básicamente en dos grandes grupos. Por un lado están las primarias. Son, digamos, los testigos directos de la época. Una moneda encontrada en una excavación, una carta personal, una espada. Es la evidencia cruda, en bruto. Y por otro lado están las secundarias. Estas ya son interpretaciones hechas después, como un libro de texto o un documental, que se basan justamente en las fuentes primarias. Claro, el pasado es inmenso, es gigante. Para poder estudiarlo sin volverse locos, los historiadores necesitan ordenarlo de alguna manera, y a esa herramienta de organización se la llama periodización. No es más que dividir esa línea de tiempo enorme en bloques que podamos manejar, como cuando hablamos de la Edad Media o la Antigüedad. Es una herramienta clave, fundamental. Pero ojo, y esto es importantísimo, esas divisiones, esos periodos, no son algo que exista en la naturaleza. No es que un día se acabó la Edad Media y al otro empezó el Renacimiento. Son una creación nuestra, una convención. Y como se crearon principalmente en Europa, suelen ser muy eurocéntricas, o sea, dejan de lado lo que pasaba en América, África o Asia en ese mismo momento. Pensemos en ello como un mapa. Es útil para ubicarse, pero no es el territorio real. Y ahora entramos en una parte que a mí me parece fascinante, porque lo que cambia no es solo lo que sabemos del pasado, sino la idea misma de lo que es la historia. La forma en que la pensamos ha pasado por al menos 3 transformaciones gigantes. Por ejemplo, para los antiguos griegos, la historia era como un círculo, una rueda que no paraba de girar. Creían que los eventos se repetían una y otra vez. O sea, el pasado no era algo que quedaba atrás, sino una especie de espejo de lo que inevitablemente iba a volver a pasar. Damos un salto al Renacimiento y la idea cambia por completo. Ahí surge este concepto en latín, magistra vita, que significa maestra de vida. La idea era que en el pasado estaban todas las lecciones que necesitábamos para vivir bien en el presente. Era como un gran libro de ejemplos, de lo que había que hacer y lo que no, tanto en la política como en la moral. Y después llega el siglo XIX, y de repente la visión se transforma. Se tira a la basura la idea del círculo y la de la maestra, y se adopta una nueva imagen, una línea recta, una línea que va siempre hacia adelante, hacia arriba, hacia el progreso. Había una fe casi ciega en que la humanidad estaba destinada a mejorar, a avanzar, sin parar. Pero claro, esa fe ciega en el progreso estaba a punto de chocar de frente con la realidad, porque el siglo XX iba a cambiar las reglas del juego para siempre. El detonante fue la catástrofe.
la devastación, la brutalidad de las dos guerras mundiales. Simplemente hizo pedazos esa idea tan bonita de que íbamos todos en una marcha triunfal hacia un futuro mejor. Y la pregunta se volvió inevitable. Después de ver morir a millones en trincheras, en campos de concentración, ¿de verdad se podía seguir creyendo en una línea recta de progreso? De repente, todo ese optimismo del siglo anterior parecía una broma de mal gusto. La idea de historia entró en una crisis profundísima. Pero bueno, como suele pasar, de las grandes crisis nacen grandes revoluciones. Y eso fue lo que pasó en Francia, donde un grupo de historiadores, que se conocen como la Escuela de los Anales, propuso una manera totalmente distinta de pensar y de hacer historia. Su propuesta fue en su momento radical. Dijeron, basta de estudiar el pasado como si fuera algo muerto y lejano. La historia tiene que ser una ciencia de los seres humanos a través del tiempo. El objetivo ya no era solo narrar eventos, sino analizar los grandes procesos y, sobre todo, conectar el pasado con el presente, para entender por qué las cosas cambian y por qué a veces no cambian. El contraste es brutal. La historia, llamémosle antigua, se fijaba en los grandes hombres, reyes, políticos, generales, y en los grandes eventos, batallas, tratados. La nueva historia, en cambio, abrió el lente para mirar a la sociedad entera, a los trabajadores, a las mujeres, a los niños, a los grupos marginados. Empezó a interesarse por la economía, por cómo vivía la gente en su día a día. De golpe, la historia se hizo mucho, pero mucho más rica y compleja. Y todo esto nos trae de vuelta a nuestro mundo. ¿En qué punto estamos hoy después de todas estas idas y vueltas? Hoy en día, el objetivo de la historia ya no es buscar la verdad con mayúsculas, una única versión de los hechos. Más bien, busca darnos interpretaciones, miradas críticas que nos sirvan para movernos en la complejidad del mundo actual, para entender que no hay una historia, sino muchas historias que conviven. Además, hoy la historia como disciplina científica no juega sola. Hay otros jugadores muy fuertes en el campo que también trabajan con el pasado. Está la memoria de los grupos, está el patrimonio que decidimos conservar y está la identidad, esa búsqueda de quiénes somos a través de lo que fuimos. Y es acá donde aparece una tensión muy interesante. La memoria, que es mucho más personal, más emocional, ha ganado un protagonismo increíble. Tanto que a veces parece que compite con la historia, o incluso que intenta reemplazarla. Se ha vuelto una forma muy poderosa de relacionarse con el pasado. Y con esto vamos cerrando. En un mundo como el nuestro, que está saturado de pasados, el de la memoria, el del patrimonio, el de la identidad, donde todos quieren contar su versión, ¿cuál es el papel de la historia? ¿Qué lugar le queda? ¿Es una especie de árbitro o es solo una voz más en el coro? Esa, yo creo, es la gran pregunta para la historia en el siglo en que vivimos.